Nos encanta escuchar historias, más aún si sabemos que tuvieron lugar en un pasado, tal vez olvidado, lo que lo convierte en desconocido. Aprovechando esta noche mágica, desde la Asociación Grafopsicológica queremos rescatar una de esas historias que nos sobrecogen el alma. Os traemos el caso de Jeffrey Dahmer, un asesino en serie, más conocido como el carnicero de Milwaukee. Como veis, bajo esa apariencia de comportamiento sumiso y tras esas gafas con las que veía el mundo, se ocultaba un auténtico depravado sexual. Este chico que veis fue responsable de la muerte de 17 hombres y chicos, adolescentes, la mayoría de ellos afroamericanos. Las víctimas siempre eran varones, a los que drogaba y estrangulaba. Después, tras satisfacer sus instintos sexuales con los cadáveres, los desmembraba y los metía en bolsas de plástico. Siempre se quedaba con algún trofeo. Podía ser desde la cabeza de la víctima hasta los genitales. Algunas víctimas fueron drogadas e incluso realizó trepanaciones. Su modus operandi era invitar a las víctimas a ver pornografía o a sacarse unas fotos. Una vez que llegaban a casa o al hotel, los drogaba, los estrangulaba, tenía sexo con los cadáveres y luego tomaba fotografías del cuerpo sin vida de la víctima. Jeffrey Dahmer fue condenado a 957 años de prisión por el asesinato de 17 hombres. Fue, como ya he dicho, un asesino en serie, necrófilo y caníbal. Durante su estancia en prisión, fue un preso modelo y murió en noviembre de 1994 a manos de otro preso que era afroamericano, esquizofrénico y que en su delirio pretendía vengar su raza. Como sabéis, los delirios siempre toman algún elemento de la realidad, y en el caso de este hombre, quería vengar la muerte de las personas, de las víctimas de Jeffrey Dahmer. Como podemos ver en la escritura de este asesino, encontramos que es invertida. Vemos elementos de escritura erizada. Vemos que hay una repulsión a los demás, repulsión al otro. Es un resentimiento hacia las personas. Vemos que las letras son desligadas, no se vincula con el otro. Intercala mayúsculas y minúsculas. Vemos que hay hampas convexas, mazas, acerados. Observemos la zona de los acerados. De su infancia y adolescencia sabemos que Jeffrey fue un niño introvertido. Le gustaba ir de pesca con su padre y le gustaba abrir a los peces en canal para ver cómo morían. Sabemos que a partir de los 10 años el niño comenzó a torturar todo tipo de animales. Una vez muertos coleccionaba sus huesos. Tenía en formol varios tipos de insectos. Por el trabajo de su padre, la familia tuvo que mudarse en más de una ocasión. Esa desconfianza a los demás, esa introversión, esa retirada, podemos verla en la escritura, como he dicho, por la inversión que tienen las letras, porque hemos encontrado rasgos de escritura erizada y porque, como podéis observar, las barras de té, la forma de las barras de té, nos están hablando que es una persona que rechaza el contacto. Vemos los finales acerados. Hay arpones, gestos de agresividad, mitomanía 2, mitomanía introversa. También llama la atención que intercala mayúsculas y minúsculas.
Todo ello nos habla de un conflicto en los valores, en el autoconcepto. Vemos los sobrealzados, los inflados que vemos en la zona inferior, en las jambas. Todo esto nos está hablando de una compensación que realiza a través de la fantasía y de la vanidad. Es curiosa también la firma. Como podéis ver, esos dos grafismos que vemos ni siquiera son sus iniciales. A diferencia de otros psicópatas, de otros criminales de la historia, que conocemos que tuvieron un pasado difícil, que tuvieron una infancia complicada, con maltrato físico o psíquico, en este caso, este asesino fue un niño querido por sus progenitores. Le proporcionaron todo lo posible para recibir una adecuada educación, una buena vida social, estuvieron pendientes de él. Quizá por ello Jeffrey Dahmer sería uno de esos asesinos que rompen los esquemas, ¿no? Porque siempre pensamos que ha tenido que haber una infancia complicada para que se exprese este gen de la violencia, este gen de la psicopatía. Es algo que llama muchísimo la atención y que desde luego es un misterio. ¿Qué es lo que hace que se exprese el gen? ¿Qué es lo que hace que una persona llegue a cometer este tipo de actos? Desde la Asociación Grafopsicológica esperamos haber despertado más aún si cabe vuestra curiosidad e interés por adentraros con la grafología en el misterioso mundo de la mente humana.